Que el buen Dios sea obrando poderosamente en tu vida y en cada miembro de tu familia. Que su gracia te favorezca, aún a los tuyos. Que te proteja bajo la sombra de sus alas y puedas encontrar en Él refugio, protección, calor y sea también tu ayudador. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10. La palabra de Dios dice así. Vamos a leer a partir del versículo 25. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Bien, mis hermanos, nos encontramos frente a la parábola del samaritano o del buen samaritano. Sí, el texto empieza a hablar de un intérprete de la ley. Ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Los intérpretes de la ley eran los escribas, eran los grandes teólogos y las máximas autoridades. Óigalo bien, para interpretar la ley de Moisés y guiar al pueblo a su pleno y mayúsculo cumplimiento. Llama la atención que este hombre, siendo un maestro de la ley, porque cuando habla la Biblia dice doctor de la ley, se está refiriendo también a alguien que transmite e enseña la ley de Moisés. Es alguien que enseña la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas. En otras palabras, este hombre era un maestro, o por lo menos así creía ser, y era tenido por maestro también en medio del pueblo de Israel. Pero llama la atención, insisto, en que este hombre llama maestro a Jesús. Es de entender entonces que este hombre vio en Jesús un conocimiento muy superior, más elevado, al que él y sus ayos, sus maestros, tenían en aquel momento. Y entonces este hombre, oyendo el discurso de Jesús acerca de la vida eterna, le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Para heredar la vida eterna. ¿Sabe? El tema de la vida eterna es un discurso
totalmente innovador en boca de Jesús. No que no existiera de manera escritural, es que realmente era intrascendente para el pueblo. Job habló de la vida eterna, habló de la vida después de la muerte, habló de la resurrección de los muertos, muchísimo antes de Moisés. Entonces, más allá de cualquier cosa, este era un tema que este hombre no estaba acostumbrado a manejar y necesitaba mayor comprensión acerca de ello para poder transmitirlo. Este escriba o intérprete de la ley o maestro de la ley no es presentado aquí como un adversario de Jesús ni como un enemigo. Es presentado como alguien que reconoce la sapiencia, la sabiduría de Jesús y quiere aprender más. Qué bueno que usted también se despoje de esa sabiduría humana para acercarse a Jesús y comprender, o por lo menos dejarse enseñar por Jesús, por la palabra de Dios, los rudimentos de la fe. No olvide, el apóstol Pablo lo dijo, la letra envanece, la letra tuerce el derecho, la letra mata, destruye, pero es el Espíritu el que da vida. Es el Espíritu el que da nueva vida. Es el Espíritu el que da vida en lugar donde no había vida, donde solo había muerte. Es el Espíritu el que vivifica, dijo el apóstol Pablo. Bueno, ese hombre preguntó qué debía hacer para ganar o heredar la vida eterna. Y Jesús le dice, bueno, en la ley está. Tú eres maestro de la ley. En la ley está. ¿Qué lees en la Biblia? ¿Qué lees en la Torá? ¿Qué lees en la ley de Moisés? Bueno, y este hombre responde lo que Jesús le transmitió también a sus adversarios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Sí, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Bueno, y también a tu prójimo como a ti mismo. Qué manera de resumir 613 mandamientos que hay en la ley de Moisés, que hay en la Torá. Qué poderosa manera de resumir el Pentateuco. Yo no sé si captó la idea, pero se trata del amor a Dios y del amor hacia mí mismo que me hace corresponsable de amar también a los demás. Pero bueno, en el argot judío, siendo este maestro de la ley, entendía que el prójimo era solamente el círculo cerrado, era un grupo exclusivo, una raza elegida, un pueblo elegido. Y entonces él le dice a Jesús, ¿y quién es el prójimo? Este hombre quería corroborar, simplemente habiéndole Jesús ya confirmado que estaba en lo cierto acerca de la ley. Ahora quería corroborar lo que históricamente se le había enseñado y lo que él por años venía transmitiendo en sus enseñanzas a los demás acerca de quién era el prójimo. Para este hombre y para los otros judíos, el prójimo era el de la tribu tal. Es decir, era un miembro del pueblo de Israel. Pero Jesús va más allá. Y le dice, ¿tú sabes quiénes son los sacerdotes? Son los mediadores los que presentan el sacrificio. Son los que espiritualmente están más elevados que los demás. Son los que suponen que entran en contacto
con Dios y que Dios se comunica a través de ellos y que Dios les habla a ellos. Pues mira bien, un hombre iba por el camino peligroso que se solía atravesar para llegar a Jerusalén, de Galilea a Jerusalén. Y vinieron los ladrones, lo despojaron y lo hirieron, lo dejaron casi muerto. Bueno, pasó un sacerdote que mínimamente debió orar por él. Por lo menos debió hacer eso. Pero se hizo el de la vista gorda. Luego pasó un levita, que son los mayordomos, los encargados de cuidar lo sacro, lo puro, lo sagrado, el templo de Dios. Los encargados de cuidar lo más valioso de Dios en Jerusalén, en Israel. Eso eran ellos. Los utensilios utilizados para las cosas santas. Y este levita pasó cerca de él, lo vio y le ignoró. ¿Sabe qué tremendo esto? Pero luego pasa un samaritano. ¿Y sabe qué sucedía entre los samaritanos y los judíos? Los judíos consideraban que los samaritanos no eran realmente legítimamente de Israel, porque eran el resultado de una mezcla de las tribus de Israel con los asirios, cuando los asirios invadieron Israel. Óigalo bien. Entonces, para los judíos no eran una raza pura, no era simplemente la disputa por el templo como se suele enseñar. Era un acto y una lucha de discriminación y de exclusión. A un samaritano no le era permitido entrar en el templo. Entonces ellos se limitaron a adorar en el pozo de Jacob, donde Jacob tuvo la visión. Pero este samaritano, que era excluido, que no era tenido como elegido, como llamado, como parte del pueblo de Dios, que no era sacerdote, que no estaba al servicio del templo, este hizo como si realmente fuera sacerdote, como si fuera levita. Él realmente le curó y aún más le ayudó y se comprometió con la causa de aquel hombre. ¡Qué tremendo! ¿Amas a Dios? Es importante resaltar esto, porque el amor de Dios es acción. El amor de Dios me lleva a actuar, no de manera egoísta, sino de manera trascendente, y reflejar ese amor hacia los demás. El amor de Dios se manifiesta a través de su misericordia. Por eso Jesús habla bueno. Mira cuál de estos hizo misericordia. Mira cuál de estos encarnó realmente el amor. Mira cuál de estos realmente fue misericordioso. Mira cuál de estos encarnó la misericordia de Dios. ¿Cómo estás viendo a las personas? ¿Los estás viendo como un medio, como un objeto, o como lo más valioso de la creación de Dios?
que merece respeto, dignidad y al mismo tiempo merece tu apoyo, tu consideración y tu misericordia. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás percibiendo el mundo y la gente que te rodea? Qué importante es esto, mis amados. Porque no podemos decir que amamos a Dios y ser egoístas sin misericordia. Quien ama a Dios, se ama a sí mismo. Y quien se ama a sí mismo, por cuanto ama a Dios, óigalo bien, del amor que siente por sí, siendo criatura de Dios, de ese mismo amor, aprende a amar a los demás, sin exclusión, sin discriminación, sin pretensiones, más que ponernos al servicio del reino. ¿Cómo heredar el reino? Es ponerse al servicio del reino. ¿Cómo heredar el reino? Es ponerse al servicio de los demás para que entiendan el mensaje del reino. El mensaje del reino no son solo palabras. Jesús no solamente dio discursos sobre el mensaje del reino. Jesús en su mensaje del reino, óigalo bien, ese mensaje lo llevó con acciones concretas. No solamente obró sanidades, no solamente obró milagros. Dio de comer a la gente que estaba hambrienta. Sí, así es que se lleva el mensaje del reino, con acciones concretas. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.